Hemos llegado al 26º domingo del tiempo ordinario y las lecturas de hoy nos hablan del derramamiento del Espíritu Santo fuera del círculo más íntimo de la comunidad dirigida por el Señor. En efecto, San Marco nos narra el episodio en el que el apóstol Juan le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Son palabras del Señor que hay que revisar muy bien, pues en otra oportunidad y tratando el mismo tema de la expulsión de demonios, dijo lo contrario: quien no está conmigo está contra mí. En realidad, en el primer caso, Jesús reconoce que sus seguidores pueden estar fuera del pequeño grupo de sus discípulos, pero en la segunda ocasión está refiriéndose a un grupo que lo atacaba, que le decía nada menos que él echaba a los demonios por el poder del mismo demonio. Acusación tremenda y definitivamente blasfema. Hay que saber diferenciar entre unos y otros. La primera lectura de Números nos narra un incidente en tiempos de Moisés. Nos cuenta que el Espíritu de Dios descendió sobre los 70 ancianos que estaban con Moisés y estos se pusieron a profetizar. Pero el Espíritu Santo, que sopla donde quiere, hizo algo inesperado. Se posó también sobre dos hombres, que si bien no estaban en el grupo con Moisés, estaban también en el campamento. Y sucedió lo mismo que con el apóstol Juan. Josué, ayudante de Moisés, pensó que se les debía prohibir profetizar a estos dos elegidos, que no pertenecían al grupo más íntimo. Moisés corrige a Josué y exclama que ojalá y todo el pueblo de Dios recibiera el Espíritu del Señor. Estos dos episodios nos revelan que el Espíritu de Dios es libérrimo y que a veces se comunica fuera de los canales oficiales, lejos de la autoridad. Esos instrumentos más lejanos podrán ser genuinos siempre que sean realmente elegidos de Dios y siempre que respondan adecuadamente a esta elección. Desde luego sometiéndose adecuadamente a la autoridad, como vemos que sucedió en estos dos casos que nos trae las lecturas de este domingo. Hay un caso muy famoso en el que el Espíritu de Dios se derramó en forma impresionante fuera del círculo íntimo inicial. San Pablo, por ejemplo, no pertenecía a los 12, ni siquiera estaba cerca de ellos, ni siquiera era cristiano. Sabemos que más bien perseguía a los seguidores de Cristo. También está el caso de Cornelio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no confundir lo que realmente viene del Espíritu de Dios y lo que viene de Satanás, el cual es muy astuto. Y sabemos por la Biblia y por experiencia que se disfraza de ángel de luz. Siempre ha habido que tener cuidado con este engaño satánico. Pero esto es aún más necesario en nuestros días, en que aparecen por todos lados milagros y supuestos mensajes de Dios y de la Virgen. La difusión de prodigios provenientes del demonio, quien es capaz de engañar a muchos, haciéndoles creer que estos prodigios vienen del Espíritu de Dios, se difundía hace tiempo en forma discreta y hasta escondida. Ahora, no solo continúan estas formas antiguas de difusión, sino que los engañados del demonio y los demonios se propagan en forma masiva. Recordemos que si bien Jesucristo no quería que se marginara a sus genuinos seguidores, también nos previno contra los engañadores. Decía: se presentarán falsos cristos y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que se los he advertido de antemano. La clave para saber quién es quién está en darnos cuenta de que quien funge como instrumento de Dios
realmente lo sea. Que esa persona verdaderamente actúe en nombre de Jesús, como nos lo dice el Evangelio de hoy, y que sea el Espíritu Santo quien obre en él o en ella, como leemos en la lectura del libro de los Números. Una cosa es el que Dios manifieste su poder sanador a través de una persona por él elegida como su instrumento, y quien ha respondido dócil y humildemente al llamado del Señor. Y otra cosa es pretender sanar, abriendo chacas y conectándose con las energías universal, tratar de curarse uno mismo. Y como si fuera poco, algo aún más audaz, convertirse en sanadores de los demás. Y esto lo digo porque hay cursos donde según enseñan a sanarse uno mismo y aprenden a sanar a los demás. De más reciente aparición en este tipo de prácticas paganas esotéricas está el Reiki, que en realidad es básicamente lo mismo. El que lo practica cree que puede sanar por las manos a través de una energía universal que supuestamente se transfiere por las palmas de sus manos al paciente. Aunque los que usan estos medios digan que son amigos de Jesús, ¿será que realmente estén con él o están contra él? ¿Será que realmente es Jesús quien sana a través de ellos? ¿Es el Espíritu de Dios actuando en ellos? Yo creo que no. Más bien usan técnicas ocultistas, por cierto, muy peligrosas, que confunden a personas incautas y las hacen caer en graves riesgos físicos, emocionales y espirituales. Hay que saber diferenciar. Puede muy bien pasar, y ha pasado más de una vez en la historia de la Iglesia, que los católicos hayamos creído poseer el monopolio de la verdad y del Espíritu. Basta leer la Declaración Conciliar Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las relaciones no cristianas para ver el cambio que supone la nueva visión. Lo mismo sucede con el nuevo clima de diálogo y mutua comprensión que se quiere crear entre las diversas profesiones cristianas y la Iglesia Católica en la Unitatis Redemptoratio. Pero puede seguir viva la tentación de este monopolio en otros ámbitos, como en la relación entre el clero y los laicos, entre los mayores y los jóvenes, entre los hombres y las mujeres, entre los encargados de un ministerio en la comunidad y los que no lo son. Unos y otros a veces queremos usurpar el espíritu, monopolizar la verdad y la razón para nosotros. Tendemos a cerrar el grupo y formar un gueto eclesiástico, rechazando instintamente a los que no son de los nuestros y los movimientos e ideas que no tenemos controlados nosotros. A veces es por celos, si vemos que otros tienen más éxitos que nosotros. Es extraño que un ministro ordenado tienda a la suspicacia si ve que los laicos tienen iniciativas, o una persona mayor si observa cómo los jóvenes muestran creatividad. No nos resulta fácil reconocer que hay otros que tienen muy buenas ideas y consiguen más éxitos que nosotros. En esto fue modélico Pablo, cuando en sus viajes se encontró con aquellos dos laicos que también se dedicaban a la evangelización, Aquila y Priscila. Lejos de incomodarse con ellos o sospechar de su ortodoxia, les ayudó con sinceridad. No somos los únicos buenos, no somos dueños del espíritu. Debería ser más fácil reconocer los valores que tienen otros y alegrarnos de sus éxitos, porque no se trata de que el bien lo hagamos nosotros para que nos aplaudan, sino de que se haga el bien, sea quien sea que lo haga, y que en este mundo se vea en efecto libre de sus demonios y opresiones. Escándalo es una palabra griega que significa tropiezo o trampa. Escandaliza, por tanto, quien hace caer a otro. En un primer sentido, habla de las personas que escandalizan a los más débiles. Lo de pequeñuelos se podría traducir como los sencillos, los débiles.
aunque se personifiquen los niños. Para Jesús es de las cosas peores que uno puede hacer, servir de tropiezo para que caigan otros, no teniendo en cuenta su fragilidad. Es como cuando Pablo se preocupaba de que en la comunidad de Corinto los fuertes de conciencia no dañasen con su mal ejemplo a los débiles en el asunto de comer las carnes inmoladas a los ídolos. Es muy dura la amenaza de Jesús contra los escandalosos. Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen en el mar. No todas las palabras de Jesús son dulces y consoladoras. Aquí se pone bien serio contra los que hacen caer a los débiles. Y a continuación habla del escándalo en otro sentido. El que viene de dentro de nosotros mismos. Dice, si tu mano te hace caer, por tanto, si te escandaliza, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno. Lo mismo dice de que si tu pie te hace caer o si tu ojo te hace caer. Es una concretización de tres direcciones de nuestra persona. La mano que actúa, el pie que dirige y el ojo que ve lo que desea. Aquí se ve exigente Jesús para con los que le quieren seguir. Claro que no son ni la mano, ni el pie, ni el ojo lo que nos hace caer, sino la intención y el corazón. Pero es un buen modo de decir que no valen las medias tintas, que hay que cortar por lo sano, que hay que evitar la ocasión para no caer en la tentación, que tenemos que saber renunciar a cosas que no nos gustan, pero que nos llevan a la perdición. Como el jardinero que sabe podar a tiempo para purificar y dar más fuerza a la planta, o el cirujano que decide operar y cortar para asegurar la vida. El seguimiento de Cristo exige radicalidad, como cuando Él le propone al joven rico que venda todo, o cuando dijo que el tesoro escondido merecía venderlo todo para llegarlo a poseer, o cuando afirmó que el que quiere ganar la vida la perderá. O también es muy fácil, hermanos, cuando alguien dice que quiere dejar el pecado. Es un alcohólico y toda la calle está llena de bares, pero sabiendo que están los bares en esa calle, no busca otra ruta para llegar hacia el otro lado, sino que se sigue yendo por esa misma calle. Es decir, que nuestra conducta o nuestra palabra pueden servir de ocasión de pecados para otros. Y fue igualmente severo el Señor al exigirnos renunciar con tal de evitar los pecados que nos alejan de Él y ponen en peligro nuestra salvación eterna. Y también se refirió con la misma severidad al ojo y a la mano, todo para indicarnos lo importante que es nuestra salvación y lo grave que es nuestra condenación. Ningún esfuerzo es grande y ninguna negación imposible cuando se trata de llegar a la vida eterna. Que pasen un feliz 26º domingo del tiempo ordinario.